El Faro, titulada en inglés The Lighthouse, es una película estadounidense-canadiense del género del terror psicológico y del folk horror. Está dirigido por Robert Eggers, quien en 2015 ya nos sorprendió con The Witch, película a la cual también me referiré un poco. The Lighthouse está grabada en blanco y negro, con una relación de aspecto de 1:19:1 y es protagonizado por William Dafoe y Robert Pattinson, quienes interpretan a dos fareros que comienzan a perder la cordura cuando una tormenta los deja aislados en una remota isla de Nueva Inglaterra, que, dicho sea de paso, todo el set de la película se construyó desde cero, lo cual le permitió al director tener un mayor control sobre la ambientación de la película. La historia comenzó como basada en el cuento o novela sin terminar de Edgar Allan Poe, que se conoce con este mismo nombre, El Faro, ya que como su autor falleció antes de poder terminarla, no tiene un título oficial, y tampoco se sabe si va a ser un cuento o una novela. Sin embargo, cuando se desarrolló la idea de la película, el mismo director confiesa que mutó tanto que ya no tiene relación alguna con dicho cuento, tomándolo solamente como una mera referencia. Y la verdad es que se nota que hay un montón de ideas metidas a la fuerza creando algo caótico. Pero bueno, no adelantaré la conclusión del video. Como les decía, esta cinta está enmarcada dentro del género folk horror, subgénero del terror en donde las historias se desarrollan en zonas rurales, basadas en mitos, leyendas y supersticiones locales, contando historias lentas, misteriosas y que no siempre tienen una estructura clara o coherente. Estos rasgos ya los vimos en su anterior entrega The Witch, que desde ya les digo que se la recomiendo totalmente. De todos estos rasgos destaca la lentitud de la trama, el misterio, dejando varias incógnitas que el espectador debe llenar por sí mismo, suponiendo varias cosas. Sin embargo, y aquí la principal diferencia de The Witch con El Faro, es que todo el misterio de The Witch ocurre dentro de un marco narrativo comprensible. Sabemos quiénes son los protagonistas, quiénes son los antagonistas y las motivaciones de cada uno. Todo ello ensalzado, como ya les dije, con ciertos toques de misterios. Pero antes de seguir, un breve resumen de The Lighthouse. A fines del siglo XIX, Ephraim Winslow, interpretado por Robert Pattinson, es enviado en un bote para servir como contratista durante 4 semanas en una isla aislada frente a la costa de Nueva Inglaterra, bajo la supervisión de un anciano irritable llamado Thomas Wake, interpretado por William Dafoe. La relación entre ambos es tensa desde el primer día, ya que Thomas es un hombre de edad avanzada que le gusta hablar sobre sus supuestas proezas marítimas, mientras que Ephraim prefiere pasar las 4 semanas en silencio. La cosa se pone peor cuando Ephraim Winslow comienza a experimentar visiones y sueños con tentáculos en el faro, tocones de árboles flotando en medio del agua e imágenes de sirenas, las cuales empeora desde que acepta beber los tragos que le ofrecía constantemente Thomas. Y conforme avanza la cinta, cada vez se hace más difícil distinguir entre los sueños o alucinaciones y la realidad. La relación también empeora porque Thomas Wake, el anciano, exige que Winslow tome los trabajos más exigentes, mientras que él se dedicaba exclusivamente a custodiar la luz del faro. El clímax de la película se aproxima cuando Ephraim accede a beber un trago junto a Thomas, creyendo que esa sería su última noche en el faro. Sin embargo, al día siguiente azota una tormenta dejándolos varados. Esto es el puntapié inicial para que el joven Ephraim pierda la cordura y donde el espectador definitivamente pierde la distinción entre la realidad y lo onírico. Dentro de todas estas idas y venidas hay una temática constante, que es la de Ephraim intentando acceder a la luz del faro, lo cual era terminantemente prohibido por Thomas. Una noche la cabaña, o casa como se le pueda llamar, se inunda de una forma muy extraña, casi caricaturesca, y a la mañana siguiente Ephraim encuentra el registro de Thomas, registrando muchas infracciones y recomendando una indemnización sin paga. Esto produce una discusión entre ambos. Por un lado, Thomas regaña a Howard por su mal desempeño y por haber leído ese registro sin su permiso, mientras que Ephraim acusa a Thomas de abuso mental, para luego rogarle que lo deje subir al faro para ver qué ocultaba ahí. Sin embargo, Thomas no accede y ambos terminan peleando. Ephraim finalmente mata a Thomas, agarra las llaves y sube al faro. Una vez al interior de la linterna se nos muestra a Ephraim sobreiluminado mientras grita extasiado, lo que se oye de forma distorsionada, hasta que se resbala y cae por las escaleras de caracol. Finalmente, se ve a Ephraim acostado desnudo sobre la orilla del mar, mientras varias gaviotas comen sus entrañas. El formato de esta cinta genera la sensación de claustrofobia, no solo porque transcurre en espacios cerrados, sino por la falta de colores, el buen uso de la luz y el formato que utiliza. Además, tal como ocurría en el antiguo cine en blanco y negro, deben hacer un juego de luces magistral en ciertas escenas para resaltar las facciones de los actores y se noten todos sus gestos,
o para dar énfasis a ciertas cosas por sobre otras. Todos estos factores hacen que la sensación de encierro se logre bastante bien. Por otro lado, el paisaje, la casa, el faro y la vestimenta de los dos personajes están dispuestos de tal forma que genera la sensación de suciedad, de que todo está cochino y maloliente, desde sus ropas hasta sus barbas busca generar desagrado, incluso algo de asco. En cuanto a los rasgos de folk horror que les comentaba anteriormente, encontramos las constantes referencias a series mitológicos marítimos, como por ejemplo David Jones o Poseidón, o la creencia que si matabas a una gaviota traería mala suerte, ya que estas eran los espíritus de los marineros muertos, cosa que al final parecía ser cierta. Sin embargo, nada de lo que he dicho es lo que más llama la atención de esta película. Lo más sobresaliente, y por lo cual ha destacado bastante, es la cantidad de interpretaciones que se puede hacer de la misma. The Lighthouse no cuenta una historia lineal ni tampoco se aferra a los cánones clásicos de las estructuras narrativas, sino que crea algo bastante propio, al punto que me costó mucho hacer este breve resumen, como que no sabía qué cosas contar y qué cosas no. El director de esta película crea una forma de contar la historia muy única, lo cual desde ya les digo que es un punto positivo. Entonces veamos las posibles interpretaciones que se puede hacer de esta cinta. Primero tenemos la interpretación mitológica. Dentro de la mitología griega existe la historia de Prometeo, el titán amigo de los mortales, quien le robó el fuego a Proteo para entregárselo a los hombres. Dicho sea de paso, el fuego representa el saber y el conocimiento. Sin embargo, Prometeo fue capturado y castigado por Zeus, siendo condenado a que todos los días un águila enorme le comiera las tripas, las que luego se regeneraban todos los días solo para ser devoradas de nuevo al día siguiente, y así por toda la eternidad, o al menos hasta que Hércules lo liberó. La analogía sería bastante clara. Efraín sería Prometeo, quien intenta desesperadamente robar el fuego que sería la luz del faro, y Thomas sería Proteo, quien además es un dios que cambia de forma, lo que se acopla muy bien a este personaje que en 2 o 3 ocasiones cambia su apariencia. Por eso vemos al final que Efraín, que vendría siendo Prometeo, es devorado por las gaviotas al igual que este ser mitológico. Otra posibilidad es que la isla y el faro sean un limbo, y que Efraín estuviese muerto, y todas las arduas tareas que Thomas le impone serían una tarea para que accediese al cielo o al paraíso, pruebas que Efraín no pasaría siendo castigado por ello. Otra interpretación es que ambos personajes existen dentro de una realidad, pero lo que vemos son los estragos de la mente de ambos, producto de la soledad, la alta carga del esfuerzo físico y sobre todo por un tema constante, el alcohol. Eso explicaría las alucinaciones de Efraín. Las fantasías sexuales con la sirena serían producto de la falta de sexo. La curiosidad por saber qué sucedía dentro de la luz del faro lo hace fantasear al respecto, y el desprecio por Thomas lo hace verlo como un ser asqueroso con tentáculos y baboso. La tercera teoría es que ambos son las mismas personas, y esta a su vez se puede entender de 2 formas. En una parte de la historia, Efraín confiesa que su verdadero nombre es Thomas, que Efraín era el nombre de un ex compañero de trabajo que murió frente a sus ojos, sin que él hiciera nada para ayudarlo, dando a entender que escapaba de la culpa de dejarlo morir, o derechamente de haberlo asesinado. Esta teoría se fundamenta en que al final ambos personajes tenían el mismo nombre, Thomas, y la carencia de interacciones con otros personajes, lo cual supondría que Efraín estaba solo en el faro, asediado por la culpa que estaría representada por el Thomas interpretado por William Dafoe, y alucinando por los efectos del alcohol. Pero como ya les dije, esta teoría tiene otra versión, y es que puede ser que el único real sea el Thomas viejo, y que el personaje de Efraín representaría todos los errores que cometió en su pasado, y todos sus arrepentimientos. Después de todo, en algún momento de la cinta él dice que había renunciado a su familia luego de estar lejos de ellos 13 navidades. Y recordemos que Thomas le cuenta a su compañero que su ayudante pasado renunció porque perdió la cabeza alucinando con monstruos y seres mitológicos. Más adelante, vemos que Efraín, recolectando trampas de cangrejo, se encuentra con la cabeza de un hombre tuerto, lo que asumimos es el ex compañero de Thomas, por lo que podemos deducir que este mató a su último compañero, sobre todo porque una de las gaviotas que acosa a Efraín está tuerta, igual que el ex compañero. Thomas podría estar siendo asediado por la culpa de matarlo. Pero, como ya les dije, también hay que recordar que nunca se aclara sobre qué es real y qué no, por lo que todo podría ser una alucinación de Efraín, provocada por el temor que Thomas le causaba. Y con esto paso a la interpretación más interesante, por así decirlo. Primero dejo claro que en esto me baso en las palabras del mismo director, quien declaró que el faro que se ve en la película representaría un pene, así tal cual.
Bajo esta perspectiva podríamos entender que Thomas, como dueño del faro, es el hombre de una relación, y Efraín, quien trabaja limpiando ese faro, sería la mujer. Entiéndase la analogía, no me voy a poner muy explícito. Esto se ve ahondado porque este último, Efraín, es quien efectúa las labores del hogar, como solían hacerlo las mujeres de aquella época, y esta interpretación no es del todo descabellada, porque en varias ocasiones se ve una tensión sexual entre ambos personajes, incluso en un momento casi llegan a besarse, sin dejar de mencionar que el tema de las pulsaciones sexuales es un tópico latente desde el inicio de la película, ya que vemos a Efraín fantaseando con una sirena y masturbándose con la imagen de esta. Entonces, raya para la suma, ¿cuál de todas las historias nos cuenta The Lighthouse? Y mi teoría es que esta película nos cuenta todas las historias al mismo tiempo. Por eso les decía que se nota mucho que la historia empezó de un modo y que en el camino la fueron complementando con otros elementos o referencias, hasta el punto de contar 4 tramas dentro de una misma película, terminando con una cinta caótica y sobrecargada, ya que después de todo está contando 4 historias en una sola. Conclusión, la película no es para nada mala, ya que logra transmitir angustia y esa sensación de locura que la trama merita, lo que no solo se logra por las excelentes actuaciones de los protagonistas, como por ejemplo los largos monólogos de William Dafoe, épicos y bíblicos, sino que también por el uso del blanco y negro, la luz, el formato, los primeros planos al rostro y la música, principalmente un sonido grave y estruendoso que se oye de vez en cuando, el que se mimetiza muy bien con la ambientación, ya que se asemeja a la bocina de un barco. En este sentido, la cinta tiene una ejecución impecable, pero es en la trama donde se cae a mi parecer. Como les dije, metieron tantos elementos como la mitología griega, alucinaciones, posible doble personalidad, que al final no se puede sacar nada en claro, lo que la diferencia de La Bruja o The Witch, la cual tiene una trama clara que se puede seguir fácilmente. Aunque por otro lado, en palabras del mismo director, esta película fue realizada de forma amplia y ambigua a propósito, para que el espectador interpretase lo que estimase conveniente. De alguna forma el director se apega a la teoría de la muerte del autor. La teoría de la muerte del autor implica que cuando un director o un escritor publica su película o su libro, de cierta forma el público se adueña de su obra, por lo que pasaría a importar o a tener preponderancia sería la interpretación que el público hace de este, pasando a segundo plano o derechamente no teniendo ninguna importancia la intención que tuvo el autor. Y al parecer el director de esta película se estaría apegando a eso. Pero entonces, ¿esta sobrecarga en la trama la hace una mala película? Como siempre, eso es opinable y va a depender de cada uno, pero a mí en lo personal no me permitió disfrutarla tanto como podría. Sin perjuicio de ello, El Faro es una buena cinta que vale la pena ver, por su ejecución impecable y para darse un tiempo urdiendo interpretaciones y teorías. Ah sí, y dentro de mi top 3 de escenas, en tercer lugar está cuando Efraín golpea a Thomas. Esta escena me gustó mucho porque es como una catarsis de una tensión que se venía generando hace tiempo y los efectos especiales de la transformación de Thomas quedaron bastante buenos. En segundo lugar estaría la escena de la sirena. Por alguna razón que todavía no logro descubrir, la encuentro que quedó muy bien lograda. Y me gustó mucho el cómo caracterizaron a la sirena. Y en primerísimo lugar está este monólogo que se manda William Dafoe, ya que es largo, elocuente, épico y bíblico, pero sobre todo es imponente. Así que estas son mis escenas favoritas, ustedes pueden decirme cuáles les gustaron más. Recuerden darle like al video, suscribirse al canal, activar el tema de la campanita y seguirme en Instagram, donde me estoy esforzando mucho por subir más fotos. Eso ha sido todo por esta semana y nos vemos la próxima.